Ok. Recuerden, ¿no?, que yo les había dicho que cada vez que manejemos nosotros un vector, cuando trabajamos con vectores, se manejan con bucles. ¿Cuál bucle? Recuerden que hay dos tipos de bucles, ¿no? Puede ser el while o puede ser con el for. Sí o sí tenemos que manejarlo con bucle. Es la forma en la que se manejan los vectores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué razón vamos a manejar con un bucle? Porque con un bucle vamos a recorrer todo el vector. Con cada vuelta del bucle vamos a estar dentro de un elemento. En la primera vuelta vamos a estar dentro, o vamos a tener acceso, mejor dicho, al elemento uno. En la segunda vuelta al siguiente elemento, en la tercera vuelta al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y así. Es por esa razón que lo vamos a manejar con un bucle. Bien. Como queremos nosotros hacer la suma, lo que vamos a necesitar nosotros vamos a declarar una variable donde vamos a almacenar toda la suma del vector, todo lo que vayamos sumando. Lo vamos a inicializar en cero. Bien, entonces vamos a necesitar también un bucle y lo vamos a hacer en este caso con un bucle for, donde el for va a comenzar en cero y el for tiene que seguir hasta, bueno, técnicamente hasta que acabe el vector. Aquí lo vamos a poner hasta D. Tiene que ser menor que D. Y luego de eso le vamos a decir que I va a ir aumentando de uno en uno. Aquí lo que vamos a hacer es que en cada vuelta, recuerden, ¿no?, con un for o un bucle principal recorremos todo el vector. Y en cada vuelta nosotros vamos a ir, en cada vuelta que demos, es como si estuviéramos dentro o vamos a poder tener acceso al elemento de ese vector dependiendo del iterador en donde nos encontremos. Para eso vamos a utilizar, para recorrer el vector, el, el bucle for, y nos vamos a ayudar del iterador i. Cuando el i valga 0, cuando i valga 0, vamos a tener acceso al primer elemento. Cuando i valga 1, al segundo elemento. Cuando i valga 2, al tercero, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para resolver este ejercicio de sumar todos los elementos impares, nosotros tenemos que preguntar primeramente si i es impar o es par. ¿Cómo sabemos si un número es par o es impar? Recuerdan, ¿no? Para saber si un número es impar, o en este caso aquí en i, lo que vamos a hacer nosotros, bueno, el algoritmo para saber si es par o impar es de la siguiente manera. Tenemos que dividir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que que i vale 3, ¿no? Y quiero saber si es par o impar. Lo que hago es dividirlo entre 2 y dependiendo de esto, ¿no? 1 por 2, 2 al 3, 1. Esto lo de acá, su residuo, me sobró algo. Fíjense, si yo hago el mismo ejemplo con, bueno, la misma división con otro número, en este caso un 4, y lo divido, perdón, y lo divido 2 por 2, 4 al 4, 0. Fíjense, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Con el 4 en su residuo no me sobra nada y con el 1, perdón, con el 3 sí me sobró algo. Entonces, cada vez que me sobre algo significa que es un número impar y cuando no me sobre nada o me sobre o sea 0 significa que es un número par. Esta operación la conseguimos a través del mod, ¿no? Recuerden, ¿no? Entonces, para saber si la posición en la que nos encontramos es impar, lo que tenemos que nosotros es hacer una condicional. Tenemos que preguntar si y mod entre 2, siempre cuando queramos preguntar o comprobar si un número es par o impar, lo hacemos con 2. Si mod 2 es igual a 0, significa que es un número impar, ¿no? Y si significa que es un número impar, bueno, ya hacemos la respectiva operación, ¿no? Aunque aquí es solamente lo que son impares. Para saber si
Si si es impar, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar la comprobación por una igual a uno distinto. Si i mod 2 es distinto de cero, significa que no es par, ¿no? Que no es par. Pero si esto no se cumple, si no, significa que esto lo de acá es par, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en cada vuelta, preguntarnos si la posición en la que nos encontramos es par o impar. Si es par, perdón, si es impar, entonces tendremos que ir sumar sus elementos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner un if. Si, ¿de quién quiero comprobar si es par o impar? De i, ¿no? ¿Por qué i? Porque i me va a ayudar a recorrer el vector. Ahí lo voy a utilizar como si fuera mi índice. Ya, ahí lo voy a inicializar en cero y desde cero va a llegar hasta, bueno, hasta su dimensión, hasta lo último, ¿no? Del vector. Entonces, en i me voy a apoyar. Si i de mod 2, esto lo voy a encerrar en un paréntesis, es distinto de cero. Si es distinto de cero significa, si no es cero, ¿no? Significa que pudo haber sido uno, lo que significa que es impar. Si esto se cumple, entonces sí tengo que sumar el elemento de ese vector en esa posición. Lo que voy a hacer va a ser suma, va a ser igual a suma más el vector. Recuerden, ¿no? Que en vectores, para acceder a la posición, como un vector tiene varios valores, para poder acceder a un valor específico tengo que ponerlo entre corchete y la posición a la que quiero acceder, ¿no? En este caso, voy a utilizar i para acceder a sus valores en la posición i, ¿no? Bien. Y así tendría que ir haciéndolo. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí antes de pasar al código. Si, bueno, vamos a suponer que estamos haciéndolo desde cero. Y vale cero y va a recorrer hasta D y en cada vuelta y va a aumentar más uno. Cuando i valga cero, ya. Cuando i valga cero, en la primera vuelta, vamos a preguntar, y cero entre 2, ¿es par o impar? Bueno, siempre va a dar cero esto, ¿no? Es par, así que no entra por aquí. Se salta, no entra al if, se salta y va a la siguiente vuelta. Ahora i vale 1. A ver, ya. Ahora i vale 1 en la siguiente vuelta. 1, 1, ¿es par o impar? Es impar, ¿no? Ah, cumple con la condición. Entra al if y va a ir sumando o guardando su suma, ¿no? Es 9, entonces suma, ahora va a tener el valor de 9. Se va a ir sumando. Muchachito. Ya. Ahora en la siguiente vuelta, i vale 2. 2 es par o impar. Es par. No cumple con la condición. Nunca entra al if. Ahí finaliza. Se va a la siguiente vuelta. 3 es par o impar. Preguntamos, ¿no? 3 mod 2 es distinto de cero. Es par o impar. Ah, sí. Es impar. Entonces cumple con la condición y entra por acá. Y vamos a hacer la respectiva suma, ¿no? Como suma ya ahora vale 3. Vamos a sumarlo con la posición en la que nos encontramos. El vector en la posición i. Y i vale 3, ¿no? ¿Cuánto va a ser el valor? Va a ser 10. Si esto lo sumamos, entonces esto ahora será
13. Bien, finaliza y damos, finaliza y nos vamos a la siguiente vuelta. Y ahora I vale 4. 4 es par o impar. Es par, nunca entra. Y así sucesivamente, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Así sucesivamente. Cuando I vale a 5, va a entrar y va a sumar, ¿no? 13 más 5 va a ser 18. En la siguiente vuelta, 6. 6 es par o impar. Perdón, 13 más 5, perdón. 13 más 2 es 15, ¿no? En la siguiente vuelta, cuando I valga 6, comprobamos si es par o no es impar, ¿no? Entonces así es como tenemos que hacer el primer ejercicio. Fíjense que por el momento el práctico comienza con ejercicios un poco simples para que se vayan acostumbrando al manejo de los vectores. Siempre cuando nosotros querramos manipular un vector, bueno, todos los ejercicios van a ser con un bucle, ya sea un for o un while. Siempre va a haber un bucle principal. Con un bucle nosotros vamos a recorrer el vector, todo el vector, en la que cada vuelta del bucle, en cada vuelta vamos a tener acceso a un elemento del vector. ¿Por qué vamos a tener acceso? Porque nos vamos a ayudar del iterador del bucle, en este caso i, para poder acceder a los elementos del vector, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? No, ninguna. Ok, bien. Vamos a hacerlo en el código para que se vea mejor. Bien, entonces, bien. Entonces vamos a irnos a nuestro proyecto y a nuestra clase de vector. Primeramente vamos a declarar el método. Voy a alejarlo un poco. Ya. Vamos a declararlo. Vamos a declarar primeramente nuestra función. Como la función o el enunciado nos está diciendo, perdón, que tenemos que devolver la suma. Esto va a ser una función, no va a ser un procedimiento. Entonces, para declarar una función, recuerden cómo se hace aquí en C++, ¿no? Tengo que primeramente declarar el tipo de datos que me va a devolver. ¿Cuál es la diferencia entre función y procedimiento? Primero, recuerden, ¿no?, que un procedimiento no nos devuelve nada, devolvemos vacío. Lo aclaramos de la siguiente manera con el método void. Con la palabra void significa que no nos va a devolver nada. Void en inglés significa vacío. Y una función nos devuelve algo. Puede ser cualquier valor, un entero, un real, un carácter, un string, incluso otro vector o un objeto. Y para eso tenemos que especificar qué datos nos va a devolver. En este caso, como nuestro vector es de tipo entero, la suma, el resultado va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces le especificamos que nuestra función nos va a devolver algo de tipo entero y le ponemos el nombre de nuestra función, que vamos a poner sumar impares. Sumar elementos impares. Y listo. No vamos a necesitar que no vamos a necesitar que nos pasen ningún parámetro. ¿Por qué? Porque ya todo lo que tenemos que hacer es sumar los elementos del vector que tengamos aquí. Bien, entonces con esto ya yo he declarado mi función. Ahora paso a desarrollarla al punto CPP. Aquí lo mismo, de, desarrollo mi función, escribo que va a ser un tipo entero, especifico a qué clase pertenece, a mi clase vector, y llamo a mi función que se llama sumar elementos impares.
Sumar elementos impares. Bien, recuerden que no tenemos ninguna, ¿qué se llama? No tenemos ningún parámetro, así que podemos realizarlo. Recuerden qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para poder sumar los elementos impares, primeramente necesitamos recorrer todo el vector, ¿no? Primeramente necesitamos recorrer todo el vector y eso lo conseguimos a través de un bucle for. A través de un bucle for vamos a recorrer todo el vector. Entonces, vamos primeramente, escribo for y aquí especifico o declaro mi variable, mi iterador, mejor dicho, 0 y tiene que ser menor a qué? Tiene que ser menor a la dimensión de mi vector. En este caso, aquí en mi clase, lo que yo estoy utilizando para controlar la dimensión del vector, estoy utilizando el atributo n. Entonces, y tiene que ser menor que n. Y en cada vuelta y va a aumentar más 1. Ahora acá. Con esto ya yo tengo acceso, bueno, ya con este for ya yo puedo recorrer todo el vector, ¿no? De esa manera, si yo sumo todos los vectores, aquí voy a aclarar una variable suma. De esa manera, si yo comienzo a sumar todos los vectores, todos los elementos del vector, mejor dicho, ya yo con esto sería suficiente, ¿no? Pero recuerden que nos pide el enunciado solamente la suma de los elementos del vector cuya posición sea impar, ¿no? Aunque con esto, con este for ya yo puedo recorrer todo el vector y ir sumando todos sus elementos, me falta algo, me falta comprobar si es impar o si es par, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, para eso necesitamos comprobar si el iterador, en este caso i, en la vuelta actual que se encuentra es par o es impar, ¿no? Y para comprobar si es par o impar, lo que tenemos que hacer es dividir el valor de i entre 2, ¿no? Y si su residuo es cero, es par, pero si no es cero, es impar. ¿Y cómo obtenemos su residuo? En programación, para obtener el residuo de una división, utilizamos el operador mod, ¿no? Que ustedes lo deben conocer con el símbolo de porcentaje, lo deben utilizar acá en C++, ¿no? Ese es el símbolo de mod. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es comprobar si, i, voy a abrir la paréntesis, si i mod 2 es distinto de 0, si i mod 2 es distinto de 0, quiere decir que es impar. Y si es impar, recién tengo que sumar los elementos, ¿no? Esto lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Recién voy a sumar los elementos, solamente voy a sumarlos cuando la posición en la que nos encontremos sea una posición impar. ¿Ok? Bien. Ya con esto básicamente estaría sumando todas las posiciones impar. Con eso finalizaría el ejercicio, pero me falta algo más. Recuerden que esto es una función, ¿no? Tengo que devolver el valor. Para devolver el valor en una función, escribimos la palabra return, ¿no? Y escribimos qué es lo que vamos a retornar. En este caso yo quiero retornar la variable suma. Entonces escribo suma, que me va a retornar suma. Y listo, con esto estaría. Fíjense, este es el código para sumar todos los elementos impares, ¿no? Aquí, ¿tienen alguna duda, compañero? ¿Algo que no hayan entendido? No sean tímidos. Si tienen duda, yo gustosamente vuelvo a explicar. Bien, no hay dudas, vamos a pasar a realizar el código de los botones. Aquí está
Este formulario está chafa, pero ustedes tienen que hacerlo mejor, ¿no? Bien, vamos a programar un botón para que nos devuelva la suma de los vectores. Esto lo voy a hacer un poco más grande y aquí voy a poner un label, una etiqueta label. Aquí le voy a cambiar esto a resultado. Y aquí vamos a poner otra etiqueta, label. Aquí vamos a poner otra etiqueta. Font, y esto lo vamos a poner en 25. Vamos a cambiar su nombre a L resultado. Resultado. Y listo. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Bien, aquí vamos a mostrar el resultado, ¿no? Y aquí ya tengo mi botón. A mi botón le voy a cambiar el nombre, Caption. Le vamos a poner sumar impares. Elementos impares. Elen impares. Impares. Y aquí lo vamos a hacer más grande su botón para que puedan verlo. 15. Ya. Entonces vamos a configurar, bueno, a programar el botón, el evento. Para programar el evento, fíjense, ¿no? Que tenemos que darle doble clic al botón. Le damos doble clic y listo. Entonces aquí ya podemos cargar el evento. Para eso, recuerden que yo les había dicho en la anterior clase, cuando estábamos construyendo la clase que se llama la clase vector ya. Primeramente vamos a programar la funcionalidad. Cuando yo le dé clic al, al botón sumar impares, yo quiero que me sume todos los impares, ¿no? Entonces yo quiero llamar. ¿Sí? El micrófono. Ya. Entonces yo quiero sumar todos los elementos impares, ¿no? Para eso, recuerden que mi método es una función, por lo cual me va a devolver un valor. Por lo tanto, tengo que poner o rescatar ese valor. Puedo hacerlo de dos maneras, puedo hacerlo directo o puedo hacerlo paso por paso. A ver, vamos a hacerlo directo. Recuerden que yo ahorita acabo de programar o poner una etiqueta, ¿no? No sé si pueden verla acá. Y a esta le puse el nombre de resultado. Entonces aquí a resultado, que se llama mi etiqueta, voy a ingresar a su propiedad Caption. Y a esto le voy a poner lo siguiente. Le voy a poner que esto va a ser igual a mi vector A. No me acuerdo si mi vector es un puntero o no. Sí, es un puntero.
a mi vector A y a sumar a su función, sumar elementos impares, ¿no? Ya con eso estaría. Resultado cation a sumar elementos impares. Con eso estaría. Ahora bien, a ver, vamos a ejecutarlo a ver si no nos da ningún error. Ya no nos da ningún error. Entonces, primeramente no tengo que dimensionar mi vector, que significa que asignarle dimensiones. Voy a asignar 5 dimensiones. Ay, perdón. Ya. Y aquí, aunque no se ve, pero ya me agregó 5 cuadritos, voy a buscar la forma de hacerlo más grande esto. Y bien, aquí ahora ya yo puedo asignarles valores. 5, 2, otro 8, ¿no? Entonces, bien. Ahora recuerden que necesito yo cargar mi clase de mi formulario a mi vector. Para eso tengo que presionar primeramente acá, cargar clase. ¿Por qué? Porque los datos están simplemente en el formulario. Necesito enviárselo estos datos a mi clase para que los guarde. Cargar clase y listo, ya con eso. Ahora yo puedo darle sumar posición impar, ¿no? A ver, fíjense. Sumar posición impar y me devuelve 6. ¿Por qué me devuelve 6? A ver cuáles son los impares. Sería este y este, ¿no? 2 más 4, 6. Me está sumando solamente los elementos impares, ¿no? Ahora esto lo de aquí les quería decir, hacerlo manualmente o hacerlo manualmente, ¿no? Esto de cargar clase y cargar formulario, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo lo vuelvo a ejecutar y nuevamente vuelvo a dimensionarlo con 5 y le pongo valores aquí al azar, si yo le doy a sumar posición impar, aquí me va a devolver 0. A ver, creo que 0. Sí, 0. ¿Por qué? Si aquí la posición impares son 2 y 2, deberían devolverme 4. ¿Por qué? Porque no he cargado mi clase, ¿no? Recuerden que yo les había dicho, ¿no? Que cuando estuvimos creando la clase vector, que en realidad la, como nosotros programamos, es conocido como programación en dos capas. ¿Por qué en dos capas? Porque tenemos la capa del formulario y tenemos la capa de la lógica, ¿no? Que mayormente aquí viene el vector. La capa de la lógica, que aquí viene, perdón, la clase, ¿no? Cuando nosotros escribimos datos en el formulario, están solamente en el formulario, ¿no? Necesito yo mandárselos mis datos a mi clase. Y de igual manera, cuando yo hago algún cambio o algún proceso en mi clase, necesito actualizar los datos en mi formulario, ¿no? Es por eso que recuerden que hicimos dos métodos, estos métodos acá, estos métodos auxiliares, cargar clase y cargar formulario, ¿no? Cargar clase lo que hace es que pasa los datos del formulario a mi clase y cargar formulario lo que hace nos pasa los datos de mi clase a mi formulario, ¿no? Y es por eso, y es por eso que aquí, ¿no? Lo estamos, cada vez que cargamos o ponemos datos, tenemos que cargarlo automática o manualmente. Aquí lo estamos haciendo manualmente, ¿no? Pero podemos hacerlo automático. ¿Cómo podemos hacerlo automático? Cuando nosotros le damos clic al botón sumar posición impares, recuerden que lo que hacemos es programar simplemente eventos. ¿Qué es lo que quiero que pase cuando yo le dé clic? ¿No? Entonces, lo que yo puedo hacer es que cuando yo le dé clic aquí a sumar los impares, antes de que me muestre el resultado, todo eso, yo puedo decirle que me cargue mi clase. Y recuerden que aquí ya yo tengo estos métodos, ¿no? Puedo simplemente llamarlo cargar clase. Puedo darle cargar clase y pasarle
mi componente del formulario. Este es mi componente del formulario, ¿no? Esto de acá. Ese es mi componente del formulario. Este componente se llama sgv vector. Perdón. sgv, sg vector, ¿no? Y espera también que le pase el vector, o sea, mi objeto vector. Esto es lo que declaré acá, ¿no? Solamente tengo un vector, un objeto vector de tipo vector. Entonces le paso aquí a. De esa manera, puedo simplemente llamar a mi método y ya no es necesario que yo cada vez esté dando aquí cargar clase o cargar formulario, ¿no? A ver, voy a ejecutarlo de nuevo. Ya. Si yo le doy aquí 5 dimensionar, ya. Y si yo le doy simplemente aquí a sumar por impares, fíjense, me va a traer el resultado acá, ¿no? Sumar por impares, fíjense. Ahora, no fue necesario que apretara cargar clase, ¿no? Porque automáticamente ya configuré cada vez que apriete ese botón, primeramente se llama este método. De esa manera podemos dejarlo más limpio, no podemos eliminarlo. A ver, voy a eliminar este acá. Posición, donde está edit, delete. Y de igual manera este acá, edit, delete. Y listo. De esa manera nos queda más limpio, ¿no? Entonces fíjense, nuestro método, nuestro ejercicio sí funciona, ¿no? Nos está sumando todos los números, o perdón, los elementos en la posición impar, ¿no? Hasta aquí, ¿no tienen dudas? ¿Preguntas para avanzar? De aquí quiero. Ya por fin me pilla. Ahí el programa ya está corriendo, me dice. Todo que lo practiquemos así, lo único que queda. Dimensionar. Y aquí puedo ya hacer un poco más grande. Sumar y pares y listo. Voy a hacer un poco más grande, sí. Bien, no hay dudas, vamos a seguir avanzando. 5 dimensionar. Ya. Entonces fíjense, ¿no? Ya hicimos el primer ejercicio. Vamos a ver. Contar los elementos pares que tiene un vector. Ya, vamos a hacer este. El segundo, contar los elementos pares que tiene un vector. ¿Cómo podremos hacerlo? Vamos a irnos a la pizarra para explicar cómo lo haremos. En este caso, ¿no? Tenemos un vector. Ya. 2, 1, 3, 5, 4. Ya. El ejercicio nos pide que contemos los elementos pares. Fíjense, es muy distinto al de antes.
El primero nos decía devolver la suma de los elementos del vector cuya posición sea impar. Teníamos que sumar todos los elementos cuya posición fuera impar. Aquí lo único que nos está diciendo es que contemos los elementos pares que tiene un vector, ¿no? Imaginemos que tenemos el siguiente vector. Tenemos que contar cuántos elementos pares tiene. Pares, dice, ¿no? Los elementos pares. Por ejemplo, eh, voy a... Ya. Por ejemplo, este elemento de acá, ¿es par o impar? ¿Cuántos elementos pares tiene a simple vista? Tiene uno y tiene dos, ¿no? Por lo tanto, los elementos pares que tiene este vector, por lo tanto, los elementos pares que tiene este vector solamente son dos, ¿no? Entonces tenemos que contar los elementos pares. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Recuerden, ¿no? Para poder manipular un vector, lo vamos a hacer siempre con un bucle. Primeramente yo tengo que recorrer todo el vector. Tengo que recorrer todo el vector. ¿Y eso cómo lo consigo? A través de un bucle. Voy a tener un bucle for, en la que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una variable i que va a ser 0. Vamos a tener que i va a tener que ser menor que la dimensión. En este caso, la dimensión, ¿cuánto es de acá? ¿Cuántos elementos tiene este vector? ¿O cuántas casillas? Tiene 5, ¿no? Y sus posiciones son 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces i tiene que ser menor que d. Y en cada vuelta i va a aumentar más 1, ¿no? Y listo. Y abrimos y cerramos ya. De esa manera nosotros ya conseguimos recorrer todo el vector. Con esto ya nosotros podemos recorrer todo el vector. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo siguiente, tenemos que comprobar. ¿Qué tenemos que comprobar? Si el elemento, ya no la posición, ahora el elemento, antes comprobábamos lo de acá, ¿no? La posición. Ahora tenemos que comprobar el elemento. Si el elemento es par o impar. Si es par, nosotros tenemos que contar, ¿no? Porque eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Contar cuántos elementos pares hay. Y si es impar, bueno, no lo contamos, no simplemente pasamos de largo. Entonces, para eso vamos a necesitar nosotros declarar una variable, un contador. Contador le vamos a llamar contador. Y esto va a ser igual a 0. Lo vamos a inicializar en 0. Bien. Y bueno, cuando estemos recorriendo cada vector, perdón, cuando estemos recorriendo el vector con el bucle for, recuerden, ¿no? Que cada vuelta del bucle, en cada vuelta nosotros vamos a tener acceso a un elemento, ¿no? Entonces, en cada vuelta yo tengo que preguntar si esto lo de acá es par o impar. ¿Cómo pregunto eso? Ya lo habíamos repasado antes, ¿no? ¿Cómo sé si un elemento es par o impar? ¿No? Tengo que dividirlo por 2, entre 2 diré, ¿no? Por ejemplo, el 2 es par o impar, tengo que dividirlo. 2 entre 2. 1 por 2, 2. Al 2, 0. Su residuo me dio 0, ¿no? Es par. El siguiente, 1. 1 entre 2. Bueno, en realidad esto nunca me da 0, no me da fracción y algo. Por lo que esto no va a ser par, es impar. El 3 entre 2. 1 por 2, 2 al 3, 1. Igual, es impar, ¿no? Entonces, así es como sabemos si un número es par o impar. Recuerdan, ¿no? ¿Cuál es el código? Tenemos que hacer un if aquí, una condicional. Si la posición en la que nos encontramos, ¿dónde está? Si la posición en la que nos encontramos, en este caso it mod
2 es igual, quiero asegurarme de que sea par el elemento, ¿no? Perdón. Dijimos que aquí lo que queremos comprobar es el elemento, no la posición, ¿no? Es el elemento, no la posición. Entonces aquí sería que lo que tenemos que comprobar es el elemento en la posición I. Si el elemento en la posición I es impar, o sea, si es igual a 0, si es impar, significa que, bueno, cumple con la condición y podemos sumarlo, ¿no? Tenemos que contarlo. Y listo. Si eso se cumple, entonces el contador tenemos que aumentarle simplemente más 1, hacerle un más. Y listo. De esa manera sería el ejercicio número 2 para determinar si un número es par, perdón, para contar todos los elementos de un par. De esta manera verificamos si un elemento, de esta manera verificamos si un elemento es par o impar, ¿no? Pero eso que necesitamos hacerlo con todos los elementos del vector. Entonces eso lo encierro en un bucle for. Puede ser un bucle for o un bucle while, no hay problema, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se repita n cantidad de veces, ¿no? Dependiendo de cuántas casillas tengamos, ¿no? Recuerden, cada vuelta va a simbolizar que estamos trabajando o estamos dentro de un elemento del vector, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros necesitamos o tenemos que hacerlo. Hasta aquí, necesito que pregunten si es que tienen alguna duda o no, si es que se entendió o no. Bien, voy a asumir que se entendió. Entonces, ¿no? Esto es la explicación de cómo el análisis y cómo tenemos que realizar este ejercicio. Entonces, vamos a irnos al código y vamos a realizar, ¿no? Vamos primeramente a declarar la función. Para declarar la función, esto lo voy a hacer un poco más pequeño y listo. Para declarar la función, recuerden, ¿no? Lo que nos está pidiendo, recordemos que nos está pidiendo acá. Nos está pidiendo contar los elementos pares. Si necesitamos contarlo, entonces necesitamos devolver, ¿no? Cuánto tenemos. Por lo tanto, va a ser una función. Vamos a devolver un entero y a nuestra función la vamos a llamar contar pares. Contar pares. No vamos a necesitar de ningún parámetro. ¿Por qué no vamos a necesitar de ningún parámetro? Porque lo único que necesitamos, fijémonos, lo único que necesitamos aquí es el vector, recorrer todo el vector, nada más, ¿no? En ningún momento necesitamos una posición o cualquier otra cosa, ¿no? Todo lo que necesitamos ya está dentro de la clase, que es el vector en sí. Y listo, vamos a pasarnos a nuestro punto CPP para desarrollar este método. Y aquí, entero, le vamos a decir que pertenece a la clase vector. Estoy haciendo referencia a mi clase. Recuerden que mi clase yo le puse vector, ¿no? Así es como se hace acá. Y parece que va a llover. Y aquí le voy a poner el nombre de mi método, que se llama contar pares. Contar pares que le puse. Contar pares, sí. Contar pares. Y listo. Listo. Entonces con esto ya yo comienzo a realizar o a desarrollar mi método. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Primero tengo que asegurarme de recorrer todo el vector, ¿no? Tengo que asegurarme de que estoy recorriendo todo el vector. ¿Y eso cómo lo consigo? A través de un bucle, ¿no? Entonces, aquí utilizamos un bucle que se llama
Julio. Aquí utilizamos, fíjense, un bucle for, ¿no? Y aunque aquí en el análisis de igual manera lo hicimos con un bucle for, yo les dije, ¿no? Que podríamos hacerlo con un bucle while, no hay problema. Entonces, para variar, este ejercicio lo vamos a hacer con un bucle while. Para eso, primeramente, para mi bucle while yo necesito declarar mi iterador, porque esa es una diferencia entre el bucle for y while, ¿no? Que el iterador en el while lo manejamos nosotros y el iterador en el bucle for lo maneja él mismo. Uy, se oscureció acá. Parece que va a llover. Llegó el sur. Bien. Entonces, con un bucle, ¿no? Declaro mi bucle, while, y aquí mientras i sea menor que n, ¿no? Recuerden que n es el que maneja la posición, ¿no? En la que nos encontramos. Se alborotó el viento. Ya. N es el que maneja la posición, perdón, n es el que maneja la dimensión, diré, en la que vamos a utilizar, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, aquí, ya, se me hacía error. Listo. Entonces, con esto yo me aseguro, ¿no? De recorrer esto es lo mismo que estoy utilizando for, ¿no? Nada más que aquí voy a asegurarme de que estoy recorriendo, perdón, le estoy aumentando a mi iterador, porque si no me va a dar un error de sintaxis. Se va a ocasionar un bucle infinito. Listo. Ya realicé mi bucle. Este bucle while es lo mismo que este bucle for, ¿no? Recuerden que le dije que se podía hacer de ambas maneras. Bien. Ahora, con esto ya yo me aseguro de poder recorrer todo el vector. Con esto, si yo intento acceder a todos los elementos del vector, lo voy a poder hacer. Va a recorrer todo el vector, porque va a recorrer desde i, que es 0, hasta n, hasta la dimensión del vector. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ya yo puedo recorrer todo el vector. Ahora, lo que tengo que asegurarme es contar, ¿no? Contar cuántos pares hay. Tengo que hacer mi código o mi lógica para verificar cuántos pares hay. ¿Y cómo lo hacemos esto? Eh, ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Con un if. Con el if nosotros comprobamos si es que ese elemento es par o no es par. Y si es par, vamos a tener una variable contador en el cual cada vez que entre por el if le vamos a aumentar más uno. Entonces, aquí voy a declarar mi variable. Arriba lo voy a declarar de i. Y va a ser igual, perdón, contador va a ser igual a cero. Y entonces aquí lo que yo tengo que hacer es preguntar, ¿no? En cada vuelta, recuerden, cada vuelta es como que yo estoy obteniendo acceso a un elemento del vector. Entonces, en la primera vuelta, no sé por qué me sale así, ya, en la primera vuelta vamos a preguntar si el vector en la posición y que nos encontramos mod 2. ¿Por qué pongo mod 2? Porque quiero preguntar si es un par o es impar, ¿no? En este caso quiero preguntar si es par. Si esto es igual a 0, significa que es par, ¿no? Aquí voy a poner un comentario. Si es par. Si es par, entonces ingresamos dentro del if. Y si es par, lo único que tenemos que hacer es contarnos cada vez que sea un par. Contador le voy a aumentar más 1. Cada vez que entre por el if, contador va a aumentar más 1. Como contador vale 0, ¿no? El primer elemento, supongamos que el primer elemento es un par. ¿Es par? Sí, contador va a aumentar más 1. Ahora contador va a ser 1. En la siguiente vuelta, contador, ya, aquí vamos a hacer un breve ejercicio. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, aquí. Suponiendo que tengamos este vector en la primera vuelta y vale 1. Bueno, comienza con 0, ¿no? Y vale 0. Comienza.
eh, si es par, ¿no? I vale cero, entra al while. Preguntamos, el vector en la posición i mod 2 es igual a cero, o sea, pregunta si es par, ¿no? El vector en la posición cero es uno. ¿Es par o impar? Es impar, ¿no? Como no es par, no entra por aquí, es impar, pasa de largo. Ahora i vale uno. Ahora en la siguiente vuelta, el vector en la posición i, que es uno, en la posición uno, ¿es par o impar? 2, ¿es par o impar? Es par, entra por acá, ¿no? Dentro del i, y le aumenta el contador más uno. Entonces esto ya ahora va a ser valer más uno. En la siguiente vuelta, ya i vale 2. El vector en la posición 2, que este era 0, este era 2 y este era 3, ¿no? Se bonito el viento. Ya. El vector en la posición cuando era 2, 3, ¿no? 3 es par o impar. Es impar, ¿no? No entra por el i y pasa de largo. Ahora i va a valer 3, ¿no? En la posición 3, que este es 3, ¿no? Porque recuerden que comienza desde 0, ¿no? 4 es par o impar. Es par, entonces entras por el i y el contador aumenta más uno. Y uno más uno es 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta acabar con todo el vector. Y de tal manera de que al final vamos a tener ya, vamos a tener contado cuántos pares hay en total. Y bueno, lo único que restaría es retornar el contador. Contador. Va a llover, va a llover. El contador. Hasta aquí, compañero. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Necesito saber si es que están entendiendo verdaderamente. Si no, para volver a explicar, ¿no? Porque nada sirve que yo explique si ustedes no están entendiendo. La serie. Un ratingo. Uno, tres, cinco. Ah, no. Esta mano es esa la serie. Me equivoqué. Ya. Entonces, no hay duda, ¿no, compañero? Bien. Vamos a pasar a desarrollar el lógica de los botones. Aquí voy a añadir mi botón. Aquí, listo. Aquí le vamos a cambiar el caption. Vamos a poner contar elen pares. Contar los elementos impares. Le vamos a cambiar el tamaño de letra. Aquí dice. Y listo. Entonces vamos a programar el botón del evento. Vamos a programar el botón del evento. Para programar el botón del evento, ¿no? Les había dicho que basta con darle doble clic al botón y se me va a generar, para los que no vieron el video anterior, ¿no? Se me va a generar este método acá. Y si yo veo en el archivo del formulario el punto H, veo que solamente tengo, a ver cuál es mi botón. Bueno, yo creo que es este, ¿no?
botón uno, botón 2 y botón 2. Ya, es este de acá. A ver, sí, es el botón 2, porque eliminé los anteriores botones, ¿no? Es este el último botón que he agregado. Fíjense, existe un método para el botón 2. Bueno, aquí está el método para el botón 2, ¿no? Pero no debería estar porque ya lo eliminé. No, no lo vamos a hacer así porque lo voy a chipar más. Directamente vamos a hacer doble clic aquí y se me va a generar, bueno, no se me generó, ¿no? Es que ya había, recuerdan que borré dos botones, ¿no? Y bueno, se renombró con el botón 2, pero podemos hacerlo acá, no hay problema. Lo voy a eliminar. Entonces, cada vez que yo le dé clic a este botón, yo voy a programar los eventos. Cada vez que yo le dé clic a este botón, va a pasar lo siguiente. Primero, quiero mandar todos los elementos de mi clase, perdón, del formulario a mi clase. Para eso tengo que utilizar mi método cargar clase. Y le voy a pasar mi SG vector y mi vector A. Y listo, con eso. Luego de eso, tengo que imprimir simplemente el resultado, ¿no? El resultado va a tomar el valor. Bueno, aquí vamos a hacerlo por parte. Yo puedo declarar aquí una variable int resultado. Y esto le voy a decir que va a ser igual a mi vector, a una función de mi vector A, ¿no? Puedo llamar a mi vector contador o contar pares, creo. Contar pares. De esta manera es un poco distinto a como lo hicimos acá, ¿no? Aquí lo hicimos un poco directo. Lo voy a hacer ahora paso por paso. Aparte, primeramente yo llamo a mi vector y a mi método y lo almaceno en una variable de resultado. Luego de eso ya yo puedo mostrarlo en mi componente resultado. Ya le voy a cambiar acá eh, conteo pares, le voy a poner, ¿no? Lo almaceno en esta variable conteo pares. Luego yo llamo a mi componente resultado. ¿Cuál es mi componente resultado? Es donde yo muestro el resultado, ¿no? En mi diseño yo puse aquí un label. Sé que no se nota, pero aquí, ¿no? Fíjense que me permite seleccionarlo. Y a ese yo le puse el nombre resultado. Entonces, aquí yo le voy a poner que resultado en su propiedad Caption, esto va a ser igual a conteo pares. Que conteo pares es donde yo almacené el valor de mi método que me está devolviendo, ¿no? Contar pares. Esto yo puedo hacerlo directo. Si yo quiero, no puedo hacer esto, ¿qué se llama? No declarar una variable y directamente lo pongo esto acá. Pero es para que ustedes entiendan y no se chiquen. A ver, vamos a ejecutarlo, a ver. Listo. 7 dimensional. Me falta hacer un método para rellenarlo manualmente, automáticamente. Listo. Entonces, cuando yo le dé aquí clic aquí a contar los elementos que son pares, me debería de volver a ver cuántos pares hay aquí. El uno no es par. El 2 sí es par, ya va uno. El 23 no es par. El 5 tampoco es par. El uno tampoco es par. El 4 es par, ya van 2. El 2 es par 3. Entonces aquí debería devolverme 3. Hay 3 elementos pares. Yo le doy clic y efectivamente, ¿no? Hay 3 elementos pares. Esto lo voy a hacer un poco más grande, ¿no? Hay 3 elementos pares, ¿no? Entonces, fíjense, esta forma que lo hicimos aquí es lo mismo que hacer todo esto en una sola línea, ¿no? Nada más que aquí primeramente lo hacemos paso por paso. Esto primeramente lo almaceno en una variable y luego la variable se lo asigno a mi componente en cálculo. Pero si yo quiero evitarme todo esto, simplemente lo hago directo, tal como lo hice allá abajo, ¿no? Pongo control X y pegar. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, primeramente voy a cerrar esto lo de acá
porque si no me va a dar un error. Y bueno, ¿no? Va a seguir funcionando sin problema. En este caso aquí me va a dar 2, ¿no? 2. Fíjense. Bien, para aquí compañero, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Entendieron? ¿O no entendieron? ¿O están en el bloqueo? Bien, activo dice. Bloqueo ustedes, ¿no? Ya, bien. Si no hay más dudas, compañeros, hasta aquí vamos a dejar la clase de ahora, ¿ya? Recuerden, vamos a pasar, van a disculpar que este lunes no pude pasar clase. He estado muy atareado esta semana, pero ya me voy a, ya esta semana que viene me voy a liberar un poco. ¿Ya? Entonces el lunes vamos a pasar a la siguiente clase y por favor, si yo me olvido, no me acuerdo, porque yo soy olvidadizo a veces. Y vamos a seguir resolviendo el práctico, ¿ya? Ya que dijeron que el ingeniero aún no les ha dado el práctico de vectores, vamos a adelantarnos nosotros. Ya que el ingeniero, si mal no recuerdo, le gusta hacer en la clase vector con gráfico, así que yo creo que va a hacer primero todo lo gráfico y después le va a dar el práctico. Pero nosotros vamos a ir adelantando. De igual manera, creo que ya les pasé el práctico al grupo. Sí, ya les pasé el práctico al grupo. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase vamos a seguir resolviendo los ejercicios de los vectores. En total son 3 ejercicios, ¿no? Para que al momento, cuando ya el ingeniero les dé el práctico, ya ustedes tengan hecho la mayor parte, ¿no? Ojalá sea el mismo, ¿no? Mayormente suele ser el mismo, lo que cambia son simplemente algunos, ¿qué se llaman? Algunos ejercicios, ¿no? Bien, hasta aquí voy a tener la grabación.